Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera clase, a nuestro primer encuentro. Mm, Bueno, como les mencioné en el grupo de WhatsApp, mi nombre es María Villarroel y voy a estar acompañándolos a ustedes en esta formación de psicoterapia infantil, donde pues estaremos abordando en esta oportunidad principalmente un poco de la historia de lo que es la psicoterapia infantil. ¿Sí? Vamos a hacer como una breve reseña eh, en este momento para esta oportunidad. Buenas noches, Tiani, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas, Sí, le escucho bien. muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar inicio al primer encuentro donde vamos a hablar un poquito acerca de la historia de la psicoterapia infantil. Realmente este tema es bastante amplio, ¿sí? Hay muchísima información en la que podemos eh, ahondar y conversar un buen rato. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un resumen bastante específico que nos dé y nos permita poder tener amplitud del tema y claridad del tema también. Entonces, bueno, comenzamos con que la psicoterapia infantil vienen siendo como las intervenciones de salud mental que se hacen para niños, ¿verdad? Y estas se han venido desarrollando a través de diversidad de enfoques durante el último siglo. ¿Sí? La psicoterapia infantil nace de la fusión de muchos enfoques desde hace unos cuantos años. Entonces, por eso ha logrado desarrollarse y enriquecerse con el paso del tiempo, porque siempre ha estado en constante evolución. La mayoría de estas se forman a partir de la técnica y la teoría aplicada en adultos. O sea, en un principio la psicoterapia era aplicada netamente para adultos y a través de las vivencias y experiencias se dio la oportunidad de que se pudiera desarrollar la psicoterapia infantil. Entonces se ha podido lograr la adaptación y crear nuevas teorías para intervenir niños de manera integral y efectiva. Entonces vamos a hablar de un primer precedente, ¿sí? La psicoterapia infantil tiene un precedente importante que lo vamos a encontrar con el método de psicoanálisis o el método psicoanalítico. Entonces, notamos que desde sus inicios, el psicoanálisis fue de alto impacto para poder determinar y aplicar una psicoterapia infantil. Si hacemos un recuento aquí en el tema del psicoanálisis, hay figuras muy importantes, por ejemplo, como Freud, eh, que pues basta hablar, solamente decir su nombre para saber toda la cantidad de literatura que él ha expuesto acerca tanto del psicoanálisis para adultos como también enfocado hacia lo infantil. Entonces, haciendo énfasis en el desarrollo psicosexual y sus consecuencias en la vida adulta. Entonces, hay psicoanalistas que aportaron posteriormente luego de Sigmund y estos son la hija de él propiamente, Anna Freud, propuso el objetivo de la terapia infantil, que era lograr una gran tolerancia entre el ello, el super yo y el yo, para favorecer el desarrollo más armónico de la personalidad del niño. Otro, otro que influyó muchísimo, que tiene que ver igual de con el psicoanálisis, es Klein, ¿okay? Que fijó su atención en lo que tenía que ver con el complejo Edipo y sostuvo un análisis precoz del niño, incluyendo la intervención del juego y el sueño. Aquí aparece un poco más claro el hecho de asociar la psicoterapia infantil con el juego. También podemos nombrar a Winnicott y Dorto, que propiciaron el énfasis en el estudio de los apegos. Normalmente cuando hablamos de infante, siempre nos vamos a ir igualando al tema de los apegos. Hablando un poco más acerca de estos psicoanalistas, bueno, vemos que Sigmund pues, es un neurólogo eh, cual marcó las bases de la psicología moderna, ¿sí? Actualmente, pues, él aporta unas bases muy sólidas para la psicología. Casualmente estaba leyendo que ya hace 165 años de la muerte de Sigmund y sus bases siguen estando muy sólidas todavía.
Él aportó la teoría de la mente, la conducta humana, el estudio del inconsciente y propuso una mente dividida en capas. Entonces, todo esto le aperturó, pues, generar unas bases sólidas en el estudio del psicoanálisis en el adulto y propiamente enfocarlo hacia la niñez. También vemos que Anna, su hija, continuó el legado de su padre. Y Winnicott era un pediatra, psiquiatra y psicoanalista. Este autor atendió un poco más lo que tenía que ver con el enfoque emocional. Y Dolto, pues una médica, pediatra y psicoanalista de la infancia, vemos que estos últimos ya trabajaban un poco más con pediatría. Entonces estaban mucho más vinculados con el tema de niños. Realmente seguían las bases del psicoanálisis, pero ellos tenían más vinculaciones con los niños como tal. Sigmund pues era un médico de igual forma, pero su mayor trabajo tiene que ver con la adultez. Sin embargo, sus aportes fueron muy significativos para la psicoterapia infantil. Vemos que otra corriente súper importante es el conductismo, ¿sí? Sin embargo, pues, a pesar de que tiene gran aporte en la psicoterapia infantil, dentro de la rama del conductismo vemos que la que tiene más auge es la terapia cognitiva conductual. Esta terapia pues hace una intervención en el tema de cognitivo y conducta usando la terapia del juego. O sea, aquí entra un poco más de lleno establecer ya lo que tiene que ver el juego asociado con la terapia infantil. Recordando que cuando comencé con, con la clase propiamente, enfocamos que la terapia infantil pues usa métodos para poder ayudar niños y niñas que tienen problemas con sus emociones y conductas. Y muchos de estos elementos que se utilizan en la actualidad tienen que ver con la terapia de juego, ¿sí? El adulto pues utiliza el juego como un elemento clave en la terapia. De esta forma hace un énfasis significativo en la diferencia en tratar a los adultos y conjuntamente a los niños. ¿Ok? Entonces, por eso que cuando el conductismo aparece y podemos tomar aportes para la terapia infantil, se resalta mucho el tema de la terapia del juego. También están otras corrientes humanísticas presentes, que podemos nombrar a Maslow, a Carl Rogers, ¿sí? Que a través de la filosofía existencialista, pues dieron grandes aportes para la terapia infantil. Rogers, por ejemplo, ideó el enfoque centrado en el cliente. Esto quiere decir que se trabaja a partir de la comprensión y de reflejar la vivencia propia del sujeto. Entonces aquí vemos que entra mucho más el tema centrado de trabajar con las emociones y que debe partir desde el interés del cliente en este caso, o en nuestro paciente, o en el de la persona que estemos tratando. ¿Okay? Aquí empieza a darle otra dimensión a lo que tiene que ver la terapia infantil, porque ya se refleja un poco más al ser universal e importante, que en este caso es el niño. Por medio de este enfoque, también vemos que se propuso una terapia no directiva para el trabajo con los niños, ¿sí? Es una terapia de enfoque directo para ellos porque se trabaja a través de sus emociones, tomando como el juego propiamente como una manera de autoexpresión. Sabemos que el niño de forma natural se expresa a través del juego. Él enfoca todo su día en todas sus actividades a través del juego. Entonces, este tipo de terapia propuesta por Rogers, que es la idea enfocada, centrada en el cliente, tomó mucha repercusión en el tema de la terapia del juego. ¿Por qué? Bueno, porque fomentamos la manera natural como el niño se expresa. Entonces, de esta forma, tomamos lo que tiene que ver como el dibujo, el juego libre, ¿sí? O ofreciéndole materiales al niño para que él no pueda lograr un juego simbólico y de esa manera podamos observar cómo se expresa y cómo muestra sus emociones. Entonces, si vemos que la terapia infantil ha tenido muchísimos aportes significativos,
ha evolucionado a través de las necesidades que presenta la humanidad realmente. Entonces, también vemos que durante la posguerra se desarrolló la terapia gestal, ¿sí? Entonces aquí se propone que la persona emocionalmente sana logra organizar sus experiencias para tomarlas como referencia y así organizar su conducta. Entonces, fíjense que la gestal propone directamente entonces a trabajar con las emociones. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan que si la persona está sana emocionalmente, es capaz de organizar sus experiencias y de esta manera puede entonces regular su conducta, organizarla y regularla. Entonces vemos otro enfoque significativo y un aporte súper importante para la terapia infantil. También se toman basamentos de la terapia narrativa, donde se busca utilizar formas de expresión propias para la infancia, ¿verdad? Como lo son los cuentos, la fantasía, la imaginación y el propio juego. Entonces vemos que al transcurrir los años se van agregando teorías muy importantes, pero que tienen que ver relacionadas directamente con la forma como se expresa el niño, ¿sí? Que se expresa a través de los cuentos, a través de la fantasía, a través del juego propiamente. Entonces aquí se propone cómo puede ser que resulte de forma agradable y es por esto que se motiva al niño y permite sentirse comprendido mientras ellos hacen responsables de la resolución de su conflicto. Lo explico de otra manera. La terapia narrativa hace que el niño esté agradado durante su terapia. De esta manera, si yo estoy en agrado, me siento motivado, ¿sí? Y si estoy motivado, me permite entonces expresarme y comprender y hacerme responsable de la resolución de mis conflictos. Entonces, otro aporte sumamente importante para la terapia infantil. Y bueno, finalmente pues aparece el enfoque integrativo para la psicoterapia infantil, que por su flexibilidad y la claridad que ofrece en la comprensión del desarrollo normal y de sus problemas. Entonces vemos que al transcurrir los años han surgido muchos enfoques, muchas terapias, muchas teorías y todas han alimentado a lo que tiene que ver la terapia infantil. En un principio, lo que nosotros nos dirigíamos y podíamos hablar era acerca sobre el tema de psiquiatría infantil porque tenía que ver netamente en el ámbito médico. Ya dándole amplitud hacia otras áreas del desarrollo, pues vemos que al transcurrir los años se hizo evidente incluir de forma directa la parte emocional. Y esto me trajo como consecuencia pues, que el juego esté incluido de manera directa en la terapia infantil, lo que llamamos en algunos casos la terapia lúdica. Entonces, como hemos podido notar, los enfoques son diversos, ¿sí? Bastante diversos. Pasamos por el psicoanálisis, pasamos por el conductismo, pasamos por el humanismo, ¿sí? Después llegamos al gestal, después llegamos al integrativo y pasamos al narrativo. O sea, es diverso la cantidad de teorías y enfoques en los que se ha alimentado la terapia infantil. Pero lo fundamental de esto es resaltar que todas buscan como objetivo principal es el bienestar del niño y comparten una técnica en común que es el juego, ¿sí? Distintamente, desde los principios del psicoanálisis se logró entender que las vivencias que quedaron escritas y narradas por estas personas era que los niños se expresaban siempre desde la fantasía. Entonces, esto me da a mí entender que desde un principio que se hizo enfoque a trabajar con la salud mental de los niños, tenía importancia que fuera de manera lúdica. Entonces, lo más importante de todas las teorías y de todos estos basamentos es que su principal razón es el bienestar de los niños y que todas tienen en común que la técnica mejor utilizada es el juego. O sea, el juego está relacionado directamente con todos los aspectos del niño. La vida del niño se basa 100% en juego. Y entonces es la manera como descubre y entiende el mundo directamente. El niño no descubre el mundo de otra forma, al menos de manera significativa y que lo motive. Es solamente a través del juego. Entonces,
que está a su alrededor y está a sí mismo. Como sabemos, pues el desarrollo neuronal y quizás hasta el desarrollo neurocognitivo, ¿sí? Se promueve o se pretende influenciar por el juego, permitiendo que el niño perfeccione sus habilidades y obtenga logros para basar esto como un aprendizaje significativo. Entonces vemos que inclusive hasta las teorías más recientes establecidas utilizan el juego. Si nos vamos a los enfoques de neurociencia, pues hace énfasis que si yo tengo un niño motivado y está entusiasmado, el aprendizaje va a ser significativo y él va a potenciar sus habilidades. Entonces, esto tiene que ver que tengo que emplear técnicas lúdicas, técnicas de juego, principalmente para motivar al niño y que él se sienta comprendido y pueda expresarse desde su enfoque. Entonces, es sumamente importante que dentro de la terapia infantil, mi eje principal como terapeuta sea el juego, aplicado de manera simbólica con el niño. Por esta razón y por muchas otras que las teorías me pueden dar como soporte, el juego cobra una importancia sumamente relevante, ¿sí? Tanto como para el niño como para el profesional realmente. Porque para el niño pues le permite motivarse y sentirse comprendido. Y para el profesional pues es una herramienta de trabajo sumamente eficaz. El juego debe tomarse en cuenta en cualquier edad, a pesar de que uno como adulto pues pueda notar que hay como una falla de estructura. Normalmente uno, el adulto, siempre necesita tener algo más, con más estructura, más esquematizado. Sin embargo, para el niño, pues es completamente entendible trabajar desde el enfoque del juego. Entonces, esta es la razón por la que el juego es la vía primordial en la psicoterapia infantil, para entender y realizar un trabajo significativo con el niño directamente. ¿Cómo vamos hasta aquí, Gianni? Sí, está claro, muchas gracias. Lo que tenía una consulta es lo de integrativo, ¿a qué se refería, por favor? Si es que me puede recordar. La terapia integrativa, Ujú. ya te lo voy a comentar. Sí, la terapia integrativa propiamente, ¿okay? Habla de que viene siendo flexible porque voy realmente a integrar otras áreas y otras técnicas que me permitan a mí, pues, poder dar, poder entender básicamente las expresiones del niño. ¿Sí? Este enfoque pues aparece, eh, vamos a decir así, buscando cómo comprender el desarrollo normal las problemáticas que el niño me pueda presentar. Realmente es una terapia de unificación, ¿sí? Que me puede permitir a mí unir bases desde el área conductual, cognitivo, inclusive fisiológico en su funcionamiento. Entonces vemos que inclusive yo puedo tratar allí la dimensión espiritual de la vida de la persona. Entonces el término propiamente integrativo pues me permite a mí darle amplitud al uso o integrar realmente otras técnicas basadas en las teorías que yo dispongo para trabajar en cuanto a lo que tenga que ver con la terapia infantil. Entonces, claro, lo menciono casi que de último, porque es el enfoque que me permite a mí propiamente integrar, ¿ok? Varias teorías y técnicas para poder desarrollarme mejor durante la terapia que realizo con el niño. De hecho, Listo, últimamente, gracias. de nada, últimamente hay muchos enfoques que lo aplican con ese nombre propiamente. Terapias integrativas, grupos integrativos, ¿sí? Entonces vemos que van enfocados o van relacionados con la vinculación o la unión de varios criterios, ¿verdad? Acerca del funcionamiento humano. Entonces, este enfoque psicodinámico permite propiamente centrarme en el cliente, pero puedo verlo desde el punto de vista conductual, desde el punto de vista cognitivo, inclusive desde el punto de vista gestal. ¿Ves?
Entonces me da la amplitud de poder vincularlo con otras teorías y con otras técnicas propiamente. Pero básicamente aquí, pues hablando de la terapia infantil, pues el enfoque principal es que todas tengan vinculación con el tema del juego, ¿sí? De manera inicial. Y de segunda, pues que, o las dos a la misma nivel, es que me garanticen a mí el bienestar del niño. Siempre es buscando el bienestar del niño, que se encuentre motivado, que se encuentre comprendido y que su expresión siempre va a ser a través del juego. Entonces yo tengo que usar métodos fantasiosos para poder permitirle al niño estar cómodo, porque así es como él se comunica y como entiende el mundo en la edad que tenga, pues es a corta edad. Entonces, bueno, en cuanto a la terapia infantil propiamente, vemos que es muy experiencial, o sea, es muy vivencial realmente, pues las terapeutas infantiles ponen en práctica muchas actividades, muchos juegos para relacionarse y comunicarse con los niños. No obstante, pues el lenguaje y la comunicación verbal en este tipo de terapia también es importante. Es como la terapia de adultos, pero es necesario adaptarlo a la etapa evolutiva en la que se sitúa el niño propiamente, ¿sí? Realmente el terapeuta tiene que tener muy en cuenta cuál es la edad del niño que está trabajando, porque de esa manera mi comunicación, mis palabras tienen que ir enfocadas a poder generar el enganche con el niño. Entonces tengo que tomar en cuenta muchas cosas, el nivel de comprensión del niño, realmente en qué etapa evolutiva se encuentra, ¿sí? Cómo es él con la expresión del lenguaje, cómo realmente son sus características en cuanto a la cognición y pensamiento. Entonces el terapeuta infantil debe tener conocimientos profundos o bien sólidos acerca del desarrollo evolutivo del niño. Entonces, estas características me las van a permitir y voy a poder enfocarme en cada una de ellas, ya sea en la parte social, en la parte cognitiva, en la parte de lenguaje, ¿sí? En la parte inclusive de motricidad, pero debo conocer muy claramente cuáles son las etapas del desarrollo evolutivo para yo poder conocer en qué nivel se encuentra el niño propiamente. De esta manera yo voy a adaptar desde mi lenguaje verbal hasta mi lenguaje gestual cómo voy a comunicarme con el niño para que él se encuentre motivado y comprendido. Entonces, realmente la terapia infantil es sumamente importante y los profesionales que son expertos en estas áreas, ¿verdad? Ayudan a desarrollar en los niños y construir una autoestima sana. Realmente lo que uno busca siempre es el bienestar del niño. Entonces, eh, toda esta terapia infantil pues me va a ayudar a mejorar la comunicación, me va a ayudar a tener unas mejores habilidades sociales, me va a ayudar a estimular el desarrollo y mejorar la inteligencia emocional y racional del niño. ¿Okay? Entonces, en definitiva, los terapeutas infantiles necesitan una formación que les permita darse cuenta cómo es la adecuada experiencia para poder interactuar mejor con el niño. Entonces, esta formación nos permite pues hacer un sondeo en todo lo que tiene que ver con el área de cómo adapto mis teorías, cómo adapto mis técnicas para yo poder tener una mejor experiencia con el niño. Recordemos que somos un ente muy significativo, ¿sí? Influimos mucho en el abordaje infantil y esto va pues, tener como consecuencia una modificación en su comportamiento y por supuesto en las emociones del niño. Entonces, vemos que dentro de la terapia infantil eh, nos vamos a encontrar con problemas psicológicos y emocionales constantes, que son los que afectan a los niños normalmente, igual como afectan a los adultos. Pero en este nivel, pues tiene un impacto diferente en sus vidas, ¿sí? Hay diferentes maneras de cómo un niño puede expresar esta dificultad que tiene presente. Entonces, por ejemplo, uno de ellos puede ser el rendimiento escolar, ¿sí? Puede tener un bajo rendimiento escolar, como también puede presentar entonces problemas de conducta dentro de la escuela. Entonces vemos que son los niños que van a estar más expuestos a que necesitan mayor comprensión, ¿sí? Necesitan mayor motivación y a través del juego es la clave ideal donde ellos se van a sentir seguros y van a poder expresar realmente sus emociones.
Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la terapia infantil? Bueno, son múltiples, múltiples. Son muchos de ellos son conseguidos con técnicas, por supuesto, basadas en el juego, ¿sí? Donde vemos que nosotros como terapeutas generamos un entorno que está protegido y estructurado. Obviamente nosotros somos la guía en el proceso. Entonces, vamos a elaborar un entorno protegido y estructurado con juegos y juguetes para así poder nosotros observar detenidamente la conducta del niño. Y entonces de esta manera me permite a mí poder indagar en sus eventos internos como pensamientos, sensaciones y emociones, dependiendo de cómo lo va desarrollando el juego. Entonces, vemos que en este primer módulo nos hace un resumen, ¿sí? Un resumen bastante amplio, ¿okay? De lo que es la historia de la psicoterapia infantil y cuáles son sus logros y objetivos. Vemos que tiene muchísima influencia desde hace más aproximadamente unos 160, 170 años, ¿ok? Vemos que a medida que avanza el tiempo y los cambios a nivel social, va evolucionando las técnicas de trabajo con los niños, van evolucionando los modos de juego, van evolucionando las fantasías que podemos crear, ¿sí? Pero de cualquier manera, pues gracias a la terapia basada en el juego, el niño siempre va a lograr una manera de expresión que le facilita comunicar sus problemas de manera más fácil, ¿sí? A través del juego, el niño con mucha más facilidad va a poder expresar sus problemas, sus preocupaciones, sus emociones y sus pensamientos sin necesidad de que tenga que verbalizarlo directamente cómo ocurrió el hecho, ¿sí? O que se sienta interrogado. Entonces, de esta manera, pues evidentemente, el niño va a tener una tranquilidad al poder mostrar cuáles son sus incomodidades sin sentirse ni amenazado, ni interrogado, ni con miedo, ni con temor. Entonces, definitivamente, pues la terapia infantil, en este caso, pues la terapia basada en el juego, es sumamente efectiva, ¿sí? Desarrolla muy bien las habilidades sociales y relacionales, mejora la autoestima, el niño aprende a afrontar sus problemas, libera tensiones y se siente en un lugar seguro, capaz de poderse expresar sin ninguna interferencia. ¿Sí? Entonces, bueno, a manera de un breve resumen ¿sí? Y tener un poco más de feedback con ustedes, pues ese es nuestro primer módulo, que tiene que ver con una reseña breve, histórica, de lo que es la terapia, psicoterapia infantil. Realmente yo me aperturé un poquito más para hablarles a ustedes de los beneficios y de lo que me puede otorgar a mí como adulto y como niño el hecho de usar la terapia infantil desde el enfoque del juego. Realmente es bastante información, hay bastante contenido, pero a modo de ser dinámico, pues comenzamos con el psicoanálisis, pasamos por el conductismo, ¿sí? Llegamos al humanismo, luego entramos en el Gestalt, luego por allí entonces llegamos a la terapia narrativa, ¿ok? Que es la que hace mucho más énfasis a trabajar con la fantasía. Y bueno, por último, pues tenemos la que es la integrativa, que vinculamos a todas las técnicas, enfoques y teorías que nos pueden aportar a que nos enfoquemos en nuestro cliente. Lo hablo como nuestro cliente, así como lo decía Rogers, ¿sí? Que fue el creador de la teoría, donde el enfoque centrado es en el cliente, de manera principal e importante, y de ahí podemos partir a trabajar la comprensión. Entonces, de manera, vamos a decirlo así como que breve, esos son los pasos del tiempo por los cuales se ha nutrido nuestra psicoterapia infantil. Y pues después les hice como un pequeño resumen de los aportes que nos pueden generar al utilizarlo. Realmente, pues, vuelvo y repito, nuestro primer, vamos a decir, basamento en cuanto al uso de la terapia infantil es generar bienestar en el niño, que se sienta motivado y comprendido y que, bueno, sea utilizado a través del juego, ¿sí? Todos estos enfoques, todas estas teorías tienen eso en común, que utilizaron el juego para poder establecerse y poder tener un mejor desempeño con sus atenciones con los niños principalmente.
Entonces, así damos apertura y así damos inicio a nuestro primer módulo en esta formación que tiene que ver con la psicoterapia infantil. Fíjense que, bueno, nuestra clase debió haber sido ayer, por inconvenientes, pues tuvimos que posponerla para hoy, pero nuestra clase pues va a ser aperturada todos los viernes, ¿sí? Dios mediante, pues nos veremos el próximo viernes, dando la apertura al módulo 2, pero por ahora vamos a estar trabajando con el módulo 1. Ustedes van a tener disponible al finalizar la clase, van a tener creo que disponible la apertura en el módulo, ya les voy a dar la validez, la apertura en el módulo para que puedan ir trabajando en su primera asignación. ¿Okay? La primera asignación que tenemos es crear una línea del tiempo. ¿Okay? Debemos crear una línea del tiempo acerca de la historia de la psicoterapia, perdón. Entonces, así como más o menos se lo expliqué en clase, vamos a comenzar desde el psicoanálisis, ¿sí? Vamos a enfocarnos más o menos por el plano de los psicoanalistas que mayor influencia hicieron, buscamos los años en donde ellos estuvieron presentes, luego pasamos entonces al conductismo, ¿sí? Vemos cuáles fueron los principales allí que nos generaron influencia. Luego de allí vamos a pasar a lo que tiene que ver con el humanismo, pasamos al gestal y allí vamos a estar entonces en la última que es la del tema narrativo. Entonces la actividad para esta semana es hacer una línea del tiempo bien detallada, bien definida, con todos sus autores principales que nos han dado pues las mejores herramientas para poder desarrollar unas mejores técnicas en cuanto a la atención infantil. Esta actividad pues la van a realizar ustedes en la aplicación Canva. En Canva la van a realizar. Normalmente les aconsejo, allí en la página les aparece que si llegan a usar bibliografía, la apliquen. Yo les digo por aquí, para todo trabajo nosotros siempre nos basamos en algo que nos soporte nuestro contenido. Entonces debemos usar la bibliografía. A veces les digo, si no lo quieren colocar en la imagen propiamente, porque Canva es una aplicación que me permite pues desarrollar y diseñar, y si no quiero colocar bibliografía dentro de mi diseño, la puedo colocar entonces cuando envíe mi tarea dentro de los comentarios. Pero es sumamente importante que coloquemos toda la bibliografía que utilicemos. Así hayamos utilizado únicamente la plataforma de nuestra formación, bueno, colocamos esa bibliografía, ¿ok? Pero es siempre importante que demos soporte a todo el contenido que estamos trabajando. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, Tiani, bueno, de manera inicial, en nuestra formación, el módulo 1 tiene que ver con la psicoterapia infantil, la reseña histórica, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la reseña histórica de la psicoterapia infantil. Nuestro módulo 2 ya habla un poco más de lo que es el psicoanálisis propiamente, ¿sí? Y la psicoterapia infantil. El módulo 3 nos va a hablar acerca ya del conductismo, cognitivismo y la psicoterapia infantil. El número 4 hablamos de gestal, humanismo y psicoterapia. Y allí terminamos nuestra formación que viene siendo el módulo 1. Entonces, fíjate que el primer punto tiene que ver con un breve resumen de todas las teorías que me dan soporte a la psicoterapia infantil. Y después en cada módulo vamos a ir desglosando cada teoría de manera específica. Entonces ya tienen disponible el módulo 1 en la plataforma para que lo puedan observar y puedan leer el contenido. Quizás hoy se encuentra más tarde, estará la clase allí nuevamente. ¿La quieren volver a escuchar? Está allí disponible para que puedan escuchar la clase. Entonces, Diane, es un gusto para mí estar con ustedes en esta formación.
Esperemos María todo. Eugenia, tenía una consulta. Ajá. Uno, ¿van a ser los viernes las clases a las 6:30 o a las 6? Bueno, las clases están planificadas para las 6:30. Ya, Los y viernes entiendo, a las 6:30. ya, y entiendo que dura 1 hora o... Una hora. o- La clase dura Sí, 1 hora. ya, ya. Hoy debimos empezar a las 6. Yo di un poquito más de tiempo para que se Ujú. integraran los otros estudiantes, pero normalmente los viernes vamos a comenzar de 6:30 a 7:30. Ya, listo. Gracias. Bueno, entonces, bueno, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? A las 6:30. Cualquier duda, cualquier información adicional, me pueden escribir por el directo de la plataforma, me pueden escribir por el grupo que tenemos en WhatsApp o me pueden escribir directamente también por WhatsApp. No hay ningún problema. Cualquier duda en la elaboración de la tarea, en cómo utilizar la aplicación, en cómo vinculo las teorías que yo creo que son significativas para la psicoterapia infantil dentro de la línea del tiempo y tengo dudas, después se pueden comunicar conmigo. No hay ningún problema. Estoy a disposición de ustedes. Somos un equipo en el cual trabajamos y cooperamos juntos, ¿sí? Para entonces lograr los objetivos propuestos. Listo, muchas gracias. Listo, Tiana. Entonces, bueno, que tengas una feliz noche y nos vemos entonces el próximo viernes. Listo, gracias. Igual. Hasta luego.